Heredé una granja valorada en $5 millones de mi difunto padre. Mi esposo codicioso y mi suegra irrumpieron en la granja y presentaron documentos falsos reclamando la propiedad. Cuando me negué a aceptar esos papeles, me ataron a un árbol con una cuerda y quemaron la granja de mi padre. Yo lloraba mientras ellos se reían y me dejaban allí, sola. Pero, después de 2 horas, les di una sorpresa terrible que jamás imaginaron. Mi nombre es Sarah y esta es la historia de cómo la traición casi me destruye, pero al final me hizo más fuerte. Todo comenzó el día en que mi padre falleció. Él era mi roca, mi guía y mi fuente de amor incondicional. Perderlo dejó un gran vacío en mi corazón, pero incluso en la muerte me dejó un regalo valioso, la granja. La granja no era cualquier propiedad, sino una finca de $5 millones situada en el campo, rodeada de colinas ondulantes y árboles que susurraban secretos de generaciones pasadas. Mi padre solía decir que era mucho más que una casa, era el símbolo de todo por lo que él había trabajado. A menudo me recordaba, este lugar es tuyo, Sarah. Cuando yo falte, haz de él tu santuario. Tras su muerte, decidí mudarme a la granja con la esperanza de sentirme más cerca de él. Y funcionó. Pasaba mis días caminando por los campos, tocando las paredes de la casa que él mismo construyó con sus manos y reviviendo los recuerdos de nuestras conversaciones sentados en el porche. Era un lugar de paz, hasta aquella tarde en la que mi vida cambió para siempre. Aún recuerdo el llamado a la puerta. Al abrir, vi a mi esposo, Daniel, y a su madre, Marta. Nunca antes habían ido a visitarme a la granja, algo que de inmediato me pareció raro. Daniel, mi esposo desde hacía 5 años, siempre había sido distante. Trabajaba como gerente en la ciudad, siempre enfrascado en su empleo. Y Marta, bueno, era una maestra jubilada que nunca ocultó su desdén hacia mí. A menudo me recordaba que Daniel se había casado por debajo de su nivel. Con el tiempo, aprendí a ignorarla. Pero esa noche algo era distinto. Sus expresiones eran frías, su energía inquietante. Sarah, dijo Daniel entrando sin esperar invitación, tenemos que hablar. ¿De qué se trata? Pregunté, notando la sonrisa malévola de Marta que me revolvía el estómago. Daniel sacó un fajo de papeles y los puso sobre la mesa de la cocina. Estos son documentos legales. Tu padre nos transfirió esta propiedad a mí y a mi madre antes de morir. Parpadeé, incapaz de procesar sus palabras. ¿De qué estás hablando? Eso no es posible. Mi padre jamás. Lo hizo, interrumpió Marta con voz tajante. Quería que este lugar fuera nuestro. Sabía que tú no podrías manejarlo sola. Sentí que el pecho se me oprimía mientras revisaba los papeles. Lucían oficiales, con sellos y firmas, pero conocía mejor que nadie a mi padre. Él nunca habría cedido algo tan valioso sin decírmelo. Esto es falso, dije con firmeza, empujando los documentos hacia ellos. No voy a firmar nada. Esta propiedad es mía. La mandíbula de Daniel se tensó y su voz se volvió helada. No sabes de lo que hablas. Estos documentos son legales. Me mantuve firme. Entonces, demuéstrenlo en la corte. Mientras tanto, lárguense de mi casa. La sonrisa de Marta desapareció, reemplazada por un gesto de furia. Malagradecida, empezó a decir, pero Daniel la detuvo. Bien, dijo con voz amenazante. Pero te vas a arrepentir. Se fueron dando un portazo. Sentí un nudo de miedo en la boca del estómago. Había algo en la mirada fría y calculadora de Daniel que me inquietaba. Pero lo dejé pasar. Creí que sus amenazas eran palabras vacías. Me equivoqué. Unos días después, volví de dar un paseo por el bosque y encontré a Daniel y a Marta esperándome en la entrada de la granja. Esta vez, su ira era palpable. Te dimos una oportunidad, Sarah, dijo Daniel acercándose. Ahora nos obligas a tomar cartas en el asunto. Me quedé inmóvil. ¿De qué hablas?
Antes de que pudiera reaccionar, Marta me sujetó del brazo mientras Daniel sacaba una cuerda. El pánico me invadió cuando me arrastraron hasta un viejo roble al borde de la propiedad. Grité, pero no había nadie alrededor para escucharme. «Tú te lo buscaste», dijo Marta con desdén mientras me amarraban con fuerza al árbol. «¿Qué están haciendo?», supliqué, con la voz temblorosa. «Suéltenme». Daniel no respondió. En cambio, encendió una cerilla. Mis ojos se abrieron de terror al comprender sus intenciones. «No», chillé, forcejeando contra las cuerdas. «Deténganse, por favor». La granja, mi refugio, ardió en llamas. Solo pude mirar cómo el fuego consumía todo lo que mi padre había construido. El olor a humo y el crepitar de la madera llenaban el aire, pero el dolor en mi pecho era peor. Aquello no era solo una casa, era mi último vínculo con mi padre, y ellos lo estaban destruyendo. Cuando el incendio iluminó la noche, Daniel y Marta se marcharon dejándome atada al árbol. «Disfruta el espectáculo», soltó Marta con una risa cruel antes de desaparecer en la oscuridad. Por un momento creí que todo había terminado. Pero entonces, algo dentro de mí cambió. El miedo se transformó en determinación. Sentí la traición arder en mis venas como combustible, avivando mi propia llama interior. No iba a dejarlos ganar. En cuanto Daniel y Marta desaparecieron, supe que tenía dos opciones: rendirme a la desesperación o luchar por mi vida. Las llamas de la granja iluminaban la noche y el humo era tan denso que apenas podía respirar. Ver cómo se derrumbaba la casa de mi padre era como perderlo de nuevo. Pero no podía terminar así, atada a un árbol, derrotada. Mis manos estaban fuertemente amarradas, la cuerda cortándome la piel. Me retorcí y jalé con todas mis fuerzas, ignorando el dolor. Enfoqué la vista en un pedazo áspero de la corteza del árbol. Apretando los dientes, froté la cuerda contra él una y otra vez, hasta que mis brazos parecían de plomo. Justo cuando pensé que no podría más, la cuerda comenzó a deshilacharse. Con un último tirón, se rompió y quedé libre. Tenía las manos en carne viva y sangrando, pero no me importó. Me acerqué tambaleándome, tosiendo y tratando de tomar aire. El fuego seguía rugiendo, pero no podía apartar la mirada de él. El legado de mi padre se había reducido a cenizas por culpa de quienes se suponía que eran mi familia. Sin embargo, en ese momento, mi tristeza se transformó en furia. Cerré los puños y prometí que no permitiría que Daniel y Marta se salieran con la suya. Pensaron que habían ganado, pero no tenían idea de con quién se habían metido. Lo primero que hice fue llamar a la policía. Fue surrealista describir lo ocurrido. Mi esposo y su madre me ataron a un árbol y quemaron mi casa. El oficial no parecía dar crédito a mis palabras, pero insistí en que enviaran a alguien. Tenía pruebas. Mientras esperaba, examiné los restos de la granja. Todo estaba consumido por las llamas, no quedaba más que escombros ennegrecidos. El calor era insoportable y el olor a humo seguía impregnando el aire. Pero entonces vi algo que me devolvió la esperanza. Cerca del límite de la propiedad seguía en pie la cámara de seguridad que había instalado meses atrás. La carcasa estaba derretida, pero la tarjeta de memoria parecía intacta. Cuando llegó la policía, les entregué la memoria. «Puede que aquí se vea todo», expliqué. Los agentes la tomaron prometiendo investigar, aunque noté escepticismo en sus rostros. Pero no me dejé desanimar. Tras su partida, me senté en mi coche para pensar en mi próximo paso. Recordé las palabras de mi padre: cuando la vida te tumbe, levántate más fuerte. Me aferré a ellas y decidí que si la policía dudaba, yo misma construiría el caso. El primer paso fue demostrar que los documentos que Daniel y Marta habían presentado eran falsos. Fui a ver al abogado de confianza de mi padre, el señor Callahan, un hombre mayor de mirada amable y actitud directa. Después de contarle lo ocurrido, me dijo: «Sarah, esto es muy grave. Si esos documentos son falsos, podemos probarlo, pero llevará tiempo.
No me importa cuánto tarde, repliqué. Necesito justicia para mi padre. El señor Callahan asintió. Entonces, manos a la obra. Pasamos los siguientes días revisando los documentos que Daniel había presentado y pronto hallamos incongruencias evidentes. Las firmas no coincidían con la de mi padre y las fechas estaban sospechosamente cerca del día en que falleció. Para mí, estaba claro que Daniel y Marta habían maquinado todo para que yo no me atreviera a luchar. Pero se equivocaron. No me detuve allí. Empecé a hablar con vecinos y trabajadores de la zona, buscando a alguien que hubiera visto u oído algo esa noche. Para mi alivio, hubo quienes recordaron haber visto el coche de Daniel y Marta cerca de la propiedad. Un vecino incluso mencionó haber escuchado voces y un grito de mujer. Sus declaraciones reforzaban mi historia. Entretanto, revisé las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria de la cámara. Verlas me revolvió el estómago. Allí aparecían Daniel y Marta, arrastrándome al árbol y prendiendo fuego a la granja. Ver sus rostros llenos de crueldad fue revivir la pesadilla, pero en lugar de destrozarme, me dio más fuerzas para seguir. Cada paso que daba sentía mi determinación crecer. Daniel y Marta me habían subestimado, pensando que yo era débil, alguien a quien podían intimidar y callar. No imaginaron que su traición despertaría en mí una fortaleza que desconocía. Fui encajando cada pieza, los documentos falsos, las grabaciones, los testigos. Era como armar un rompecabezas y, con cada pieza, mi confianza crecía. Esto ya no era solo por mí, sino por honrar la memoria de mi padre y evitar que su legado se manchara con la codicia y el engaño. Aún así, en mi interior seguía viva la duda, ¿y si el juzgado no me creía? ¿Y si Daniel y Marta lograban manipular el sistema? Aún así, me repetía, eres más fuerte que esto. Ya sobreviviste lo peor. Ahora te toca luchar. Al día siguiente de recopilar todas mis pruebas, recibí una llamada inesperada de Daniel. Sonaba calmado, casi amigable, pero percibí el veneno tras sus palabras. Sarah, dejemos esto atrás. Si retiras la denuncia, nos iremos y no te haremos más daño. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo la rabia hervir dentro de mí. Tú incendiaste mi casa, Daniel. Intentaste destruir todo lo que mi padre me dejó. ¿De verdad crees que te voy a dejar ir? Él soltó una risa seca. Tú te lo buscas. Acuérdate de eso. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Su amenaza era clara, pero no me asustó. Al contrario, reafirmó mi determinación, no me detendría hasta que Daniel y Marta pagaran por lo que habían hecho. Tras la llamada, no hubo vuelta atrás. El miedo que antes sentía se transformó por completo en determinación. Estaba lista para enfrentar todo lo que viniera. Aquello no solo trataba de recuperar la granja, sino de reclamar la dignidad que me habían arrebatado. Las semanas siguientes fueron frenéticas. Trabajé codo a codo con el señor Callahan, mi abogado, quien se convirtió en un aliado inquebrantable. Juntos reforzamos cada prueba que había conseguido. Los documentos falsos eran la base del caso, y un perito en documentos los analizó, confirmando lo que ya sabíamos, las firmas estaban falsificadas y las fechas manipuladas. Con esa prueba, Daniel y Marta ya podían ser acusados de fraude. Esto de por sí los incrimina, me explicó el señor Callahan una tarde en su oficina atestada de papeles. Pero con todo lo demás que has reunido, Sarah, no tienen escapatoria. Asentí, apretando mi taza de café. Deben pagar por lo que hicieron, no solo por mí, sino por mi padre. Él me miró con confianza. Nos aseguraremos de ello. Las grabaciones de seguridad eran otra pieza clave. Verlas era doloroso, pero necesario. Mostraban todo, cómo Daniel y Marta me ataban al árbol y cómo incendiaban la granja. Ver sus expresiones frías me revolvía las entrañas, pero al mismo tiempo me llenaba de coraje. Entregué todo el material a la policía, que inició una investigación seria. A medida que el caso avanzaba,
surgían más testigos que reforzaban mi versión, vecinos que vieron el coche de Daniel y Marta o escucharon gritos. Sus testimonios encajaban con la secuencia de hechos y hacían más contundente la acusación. Aún así, había noches en las que las dudas me asaltaban. Daniel y Marta eran astutos y temía que aprovecharan cualquier resquicio legal. Pero cada mañana me despertaba recordando las enseñanzas de mi padre: cuando la vida te golpee, levántate más fuerte. Y seguí adelante. Finalmente, llegó el día del juicio. Entré a la sala del tribunal con una mezcla de ansiedad, rabia y una determinación feroz. Daniel y Marta se sentaban al otro extremo, con semblante serio. Daniel parecía tranquilo, casi engreído, mientras Marta le susurraba cosas de vez en cuando. Esa actitud de supuesta seguridad solo me dio más fuerzas. El fiscal presentó la evidencia paso a paso. Primero, los documentos falsos. El perito forense explicó con detalle cómo las firmas no coincidían y las fechas habían sido alteradas. No dejó margen de duda. Luego se mostró la grabación de seguridad. La sala quedó en silencio absoluto mientras el video evidenciaba cómo Daniel y Marta me amarraban al árbol y prendían fuego a la granja. Podía sentir los ojos de todos sobre la pantalla. Cuando el video terminó, el fiscal miró al jurado. Señoras y señores, esta es una prueba irrefutable de lo que los acusados hicieron aquella noche. Su intención fue clara, sus métodos crueles. Siguieron los testigos. Uno tras otro relataron lo que habían visto y oído. Sus testimonios detallaban todo, desde la presencia del coche de Daniel y Marta hasta los gritos que escucharon. Cada palabra añadía más peso a la acusación. Conforme avanzaba el juicio, noté que la expresión confiada de Daniel se desvanecía. La de Marta se tornó nerviosa, y sus susurros eran cada vez más frecuentes. El punto de quiebre llegó con el contrainterrogatorio. El fiscal acosó a Daniel con preguntas sobre su presencia en la granja esa noche y las discrepancias en sus declaraciones. Señor Daniel, dijo el fiscal con voz firme, ¿no es cierto que usted y su madre fueron a la granja con la intención de apropiarse de ella, a sabiendas de que pertenecía legítimamente a Sarah? Daniel dudó, perdiendo su aplomo. Yo, no lo recuerdo. El fiscal no lo dejó escapar. ¿No recuerda haber amarrado a su esposa a un árbol? ¿No recuerda haber incendiado la casa? ¿O no recuerda por qué lo han descubierto? Marta murmuró algo inaudible, pero el daño ya estaba hecho. El jurado los miraba con indignación. Cuando llegó mi turno de testificar, inspiré hondo y subí al estrado. Mis manos temblaban un poco, pero hablé con la mayor claridad posible. Conté cómo mi padre me había dejado la granja y cómo la traición de mi esposo y mi suegra había destruido mi vida. No solo incendiaron una casa, dije con la voz firme pese al nudo en la garganta, destruyeron los recuerdos y el legado que mi padre construyó con tanto esfuerzo. Pero me niego a que su codicia y crueldad definan mi historia. Esto no se trata solo de una propiedad, sino de justicia. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Sentí empatía y respeto en la mirada del jurado. Por primera vez desde aquella noche, tuve la sensación de que podía ganar. Al bajar del estrado sentí una calma extraña. Había hecho todo lo posible por exponer la verdad y ahora era el turno del jurado de decidir. Las alegaciones finales comenzaron y el fiscal se dirigió al jurado con seguridad. Damas y caballeros, este caso se basa en la codicia y la crueldad. Dos individuos que traicionaron a quien debían proteger. Daniel y Marta no solo falsificaron documentos y cometieron un incendio, sino que quisieron destruir a Sarah. Pero Sarah luchó, y la evidencia prueba que su historia es real. Estos acusados deben rendir cuentas. El alegato de la defensa fue débil y desesperado. Intentó desacreditar las grabaciones y los testimonios de los vecinos, pero el jurado no parecía convencido. La evidencia era contundente y las mentiras de Daniel y Marta resultaban demasiado obvias. Tras los alegatos, el juez envió al jurado a deliberar. Las horas de espera fueron eternas.
Sentada en la sala, veía a Daniel y a Marta susurrar nerviosamente. Marta ya no mostraba aquella sonrisa altiva, y Daniel evitaba mirarme. Finalmente, el jurado regresó. El silencio era absoluto cuando la portavoz anunció el veredicto. En el cargo de fraude, comenzó, encontramos a los acusados Daniel Roberts y Martha Roberts culpables. Sentí que mi corazón se aceleraba. En el cargo de incendio intencionado, los encontramos culpables. Y en el cargo de intento de causar daño, los encontramos culpables. La palabra culpables resonó en mis oídos como una liberación. Sentí que las lágrimas acudían a mis ojos, pero las contuve. Aquel no era momento de llorar, sino de sentir el triunfo de la verdad. El juez sentenció a Daniel y a Marta a largas condenas de prisión, asegurándose de que no dañaran a nadie más en mucho tiempo. Mientras se los llevaban esposados, Daniel me lanzó una última mirada, mezcla de rabia y derrota. No aparté la vista, quería que supiera que ya no le temía. Cuando salieron de la sala, sentí como un peso enorme se aligeraba en mi pecho. La granja había quedado reducida a cenizas, pero el legado de mi padre seguía vivo, en mi determinación, en mi búsqueda de justicia y en la fortaleza que descubrí en mí misma. En las semanas que siguieron, comencé a reconstruir, no solo la casa, sino también mi vida. Con el dinero del seguro y mi herencia a salvo, planifiqué la restauración de la propiedad. No se trataba solo de levantar paredes y techos, era mi manera de honrar a mi padre y todo lo que representaba. La comunidad local me brindó apoyo y aliento. Varios vecinos que habían declarado en el juicio se convirtieron en amigos, y comprendí que no estaba sola. La granja podría ser aislada, pero yo no lo estaba. Un día, mientras observaba a los trabajadores colocar los cimientos de la nueva casa, sentí una paz que no experimentaba desde hacía meses. Las palabras de mi padre volvieron a mi mente: cuando la vida te tumbe, levántate más fuerte. Y eso hice. Al mirar hacia atrás, comprendí que la traición de Daniel y Marta no me destruyó, sino que me transformó. Descubrí una fuerza interna que desconocía y aprendí que la justicia no es solo castigo, sino la reafirmación de tu verdad y tu dignidad. Puede que la granja de mi padre ardiera hasta quedar en ruinas, pero su legado permanece en mi determinación por salir adelante. Hoy, al contar esta historia, deseo que sirva de recordatorio para cualquiera que enfrente traiciones y pérdidas: eres más fuerte de lo que crees. Y aunque parezca que todo está perdido, siempre puedes resurgir de las cenizas.